Bien, vamos ahora a explicar cómo se puede construir una computadora analógica que resuelva ecuaciones diferenciales de manera electrónica. Antes de eso, pues hay que recordar que en los apuntes ustedes pueden encontrar que cuando se tiene un amplificador conectado de esa manera, incluido un capacitor, aquí es el elemento nuevo, su salida es propiamente un integrador, ¿sí? Multiplicado por la inversa de la resistencia, multiplicando a la capacitancia y además invirtiendo el signo del voltaje. Si se invierten las posiciones, entonces me da, el resultado es un diferenciador, ¿sí? Y de igual manera el voltaje queda invertido. Esos son los elementos que necesitamos para poder construir una computadora analógica, además usando los elementos vistos en la sexta unidad de amplificadores o las conexiones vistas en la sexta unidad de amplificadores operacionales. Bien, para resolver esta ecuación diferencial, el primer paso que vamos a hacer es despejar la segunda derivada, que nos quedaría de la siguiente manera. Y ahora vamos a comenzar a usar integradores a partir de un punto que le vamos a llamar la segunda derivada, para poder ir haciendo que se cumpla esta ecuación, ¿sí? Para resolver o construir esta computadora analógica podríamos usar diferenciadores o podríamos usar integradores. Vámonos por los integradores, pero con ambos se puede hacer. Voy a dejar ahí el circuito y su ecuación que lo define para tenerlo de referencia. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar que en este punto tenemos la segunda derivada del voltaje de salida con respecto al tiempo. Ok, ¿qué pasa si este voltaje finalmente, aunque me represente una segunda derivada, sigue siendo una señal de voltaje? ¿Qué pasa si esa señal de voltaje la introducimos a este circuito, tal como se muestra ahí? ¿Qué voy a tener a la salida? Pues a la salida voy a tener la inversa del voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, si de entrada tengo la segunda derivada, su integral, ¿qué va a ser? La primera derivada con respecto al tiempo. Y además invertida en signo, ¿ok? Ahí lo tenemos. ¿Qué pasa si volvemos a integrar esta señal, que sigue siendo un voltaje? Entonces, ¿qué valor vamos a tener aquí? Pues vamos a tener, ahora sí, invirtiendo de nuevo el signo, me queda positivo, y ahora vamos a tener la variable que andamos buscando. Ok, vamos dándole valores prácticos, ¿sí? Vamos a buscar que esta ganancia sea de valor 1, entonces usando valores prácticos, aquí podríamos tener un microfaradio y aquí podríamos tener un mega ohm. Eso nos da ganancia 1. Y hacemos lo mismo aquí. Ok. Lo que nos dice esta ecuación que esta segunda derivada va a ser igual a una suma de voltajes. Cada una tiene un significado diferente, pero no dejan de ser voltajes, cada uno de los términos. Ok, entonces
vamos a hacer que eso ocurra, necesitaríamos un sumador. Bien, y además hay que recordar que el sumador invierte en signo, entonces hay que meterlo con signo cambiado. Entonces, aquí tenemos la segunda derivada. Vamos a tomar esta señal que tenemos aquí, la vamos a meter, y además queremos que sea 3 veces, entonces necesitamos amplificarla. Ahí tenemos un amplificador invertidor de signo para que tengamos la amplificación de 3 veces. Entonces podríamos tener aquí, no sé, puede ser 9K y aquí 3K. Los valores aquí que ustedes elijan pueden ser diferentes, pero sí deben ser en la misma proporción. Y aquí tendríamos, si aquí está entrando negativo, lo va a invertir, va a quedar positivo y va a quedar 3 veces la derivada de B0 con respecto a T. Ok, ya tenemos este término listo para meterlo al sumador. Bien, ahora ¿qué podemos hacer para tener este término? Aquí ya tenemos B0, nos faltaría multiplicarlo por 2 para poderlo tener y que además sea de signo contrario. Si lo metemos a un amplificador inversor, para tener ese 2, amplificarlo 2 veces, nos va a invertir el signo. Tenemos otra opción que lo podríamos meter en un amplificador no invertidor, pero tenemos una tercera opción, es que esta amplificación la hagamos en el mismo momento en que apliquemos el sumador, que además creo que es la opción más sencilla. Entonces dejémoslo así y lo hacemos en el momento en que apliquemos el sumador. Ahora, este término que representa propiamente una fuente de voltaje, que lo vamos a representar así, una fuente, vamos a ponerla de signo invertido, alterna, ¿sí? O si no hay quien poner de signo invertido, la ponemos de signo, nomás con signo cambiado aquí, de valor 4 coseno de 10t. Y ya tendríamos aquí todo listo para meterlo al sumador. Entonces, aquí tengo la configuración del sumador con su resistencia de retroalimentación. Vamos a darle si les parece, 10 kilo ohms. Aquí para que tenga una amplificación necesitamos que sea 3 veces, debe ser negativo. Entonces también que sea 10 kilo ohms. Igual, ya no hay que amplificar nada, el mismo valor. Y para que amplifique 2 veces, entonces aquí necesitamos darle 5 kilo ohms. ¿De acuerdo? Y entonces si amplifica 2 veces, vamos a tener 2 veces B0 aquí a la salida. Por lo tanto, en la salida vamos a tener menos 3, la derivada de B0 con respecto al tiempo, menos 2 veces B0, más 4 coseno de 10t. Ese es el valor que tengo en mi salida, que coincide con lo que ya tengo en la ecuación. Ok, esto es una suma de voltajes, me da un voltaje. Aquí en la entrada estamos asumiendo que vamos a tener una señal. ¿Cómo hacer que esta señal de voltaje y esta señal de voltaje sean las mismas como me marca la ecuación? Bueno, pues para lograr eso y garantizar que así ocurra, lo que voy a hacer es poner en cortocircuito ambos puntos y de esa manera garantizo que se cumpla esta ecuación. Ya casi está, lo único que hace falta es considerar las condiciones iniciales. Les decía que la solución de la ecuación diferencial estaría definida aquí, ¿sí? Entre este punto del circuito y la tierra física que estaría en este punto. Ok, aquí, chequen, ¿qué sucedería? O bueno, nos queda claro que este es el valor B0 entre este punto y tierra, pero acá tengo tierra, sigue siendo lo mismo. Habíamos dicho
que el voltaje entre estas dos terminales para un amplificador operacional ideal es 0, entonces este voltaje es el mismo en estos dos puntos que en estos dos puntos. Si me sigo la línea, entonces sería aquí, este V0 es este mismo, ¿sí? Me están diciendo que este V0 debe valer 2 volts en T igual a 0. ¿Cómo logro eso? De la siguiente manera. Poniendo una fuente de valor 2 volts y además poniendo un switch que se abre en T igual a 0. De esa manera garantizamos que entre estos dos puntos, que es el equivalente aquí, tengamos 2 volts en T igual a 0. En el momento en que se abre, la fuente deja de funcionar y el voltaje que se va a tener entre estos dos puntos, pues ya depende de la configuración propia del circuito. De la misma manera como logramos esto, bueno, aquí tenemos la derivada. Como es 0, pues lo único que necesitamos es poner un switch que se abra en T igual a 0 y de esa manera garantizamos que aquí existan 0 volts. Con esto se cumple o tenemos la computadora analógica que resuelve la ecuación diferencial de manera electrónica.